Muy bien, ya llegamos a la meta 3.2 sobre el tema, reescribir un fragmento para mejorar la sintaxis y precisión semántica. Ya vimos un poco sobre temas de ortografía, de acentuación. Pues, ortografía nos referimos puntuación, punto coma, punto y coma, punto y aparte. Revisamos que efectivamente podemos utilizar a ChatGPT para elaborar textos, em, para corregirlos, solicitar que se nos corrija, solicitar ir corrigiendo paso por paso. También el tema de los conectores del discurso o los marcadores del discurso, ¿no? Que nos ayudan a conectar entre párrafos, que eso le llamamos cohesión, entre párrafos para formar el cuerpo del texto. Y ese cuerpo del texto tiene que ver también con una belleza semántica, una belleza sintáctica, una belleza de un cuerpo de texto, ¿no? Em, y bueno, eso también tiene su sentido, su creatividad. Obviamente cuando nosotros estamos hablando de literatura, arte, de filosofía, incluso de estilos de escribir historia, porque no todos opinan sobre estos enfoques en la descripción, narración histórica. También hay otros estilos en sociología, en antropología, que ayudan a llegar al lector de una forma más precisa, más bella, ¿no? Y eso tiene que ver con la estética del discurso, y también tiene que ver con algo que llamamos el placer de leer un texto, ¿no? Y eso lo dice perfectamente Roland Barthes sobre el placer de leer los textos, que tiene que ver con las figuras que se hacen y figuras imaginativas, figuras que nos estimulan, porque la imaginación es mucho más estimulante que la imagen en sí, porque al final releer y releer un texto nos lleva a estimularnos de maneras infinitas, porque no se nos antepone una imagen acabada, que ese es el problema de TikTok, de redes sociales, que nos presentan imágenes acabadas y nos limitan nuestra imaginación, nos limitan nuestro proceso de pensamiento, que es lo que hasta el momento, sobre todo en el siglo XX, nos había hecho superar, ¿no? Esta postura del conformismo, ¿no? Y justamente en el exceso de dispositivos también nos hace menos personas críticas. Sí, es un 100%, aunque no lo queramos aceptar, aunque nos resistamos, es un 100% que el estar viendo tanta información con muy poco tiempo para consumir cada una de estas informaciones, pues se vuelve excesivo, ¿no? Infodemia, infoxicación, en fin. Y también las películas y series están presentándose ya como cortes de escasos minutos para impactar al público, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a revisar em, qué vamos a hacer para, ¿no? Reescribir un fragmento y mejorar la sintaxis. Es decir, acá lo que vamos a revisar es esto: ambigüedad, exceso de nominalizaciones, desorden de la secuencia lógica, uso de términos vagos, uso excesivo de adjetivos o adverbios determinados en mente, concordancia deficiente, ¿no? Entonces, le vamos a colocar aquí, define cada uno de estos. ¿Para qué? Para que nos hagamos una idea a lo que nos estamos refiriendo con estos problemas de sintaxis o semántica. Recordemos que la sintaxis tiene que ver con cómo una palabra se va relacionando con otra, concatenándose, haciendo formar una oración, y luego oraciones que dependen de la oración anterior, por ejemplo. eh, y también cuando nos referimos a semántica, nos referimos al significado de las palabras y de las cosas, ¿no? O sea, em, como el ejemplo que les daba de la manzana, decir manzana en un contexto distinto puede significar otra cosa que no es una fruta, ¿no? Entonces, podemos tomar diferentes formas de comprender estas imágenes de las palabras. El tema es que la semántica es un poco más difícil para la inteligencia artificial generativa, porque cuando nosotros hablamos, vamos a poner muy sencillamente acá, semántica. Cuando nosotros hablamos de semántica, estudiamos el significado de los signos, ¿no?
palabras, expresiones, oraciones, sus cambios a través del tiempo, por ejemplo, el concepto del amor, ¿no? Podemos estudiarlos desde la historia conceptual, pero también podemos estudiarla desde la rama lingüística y sus variantes, ¿no? Sus variantes en la lengua. Entonces, cuando hablamos de semántica, hablamos de significado y sentido, ¿no? Hablamos de relaciones léxicas, como lo tenemos acá, sinonimia, antonimia, polisemia, homonimias, que tienen que ver con, por ejemplo, sinonimias, palabras con significados similares, antonimias, significados opuestos, polisemia, pues variedad, múltiples significados, homonimia, que suenan igual pero significan distinto, ya si se acuerdan de los homónimos, antónimos, sinónimos, ¿ya se acuerdan? Bueno, pues eso es el estudio de la semántica. Entonces esto también tiene que ver con el contexto, ¿no? Y eso es lo que ChatGPT a través de la probabilidad y la estadística trata de entender, pero es un poco más difícil de relacionarlo porque son imágenes también de las palabras. Y bueno, ¿cuándo ocurre una ambigüedad? Por ejemplo, acá nos da, María habló con Ana cuando estaba molesta. Entonces, aquí, cuando decimos María habló con Ana cuando estaba molesta, ¿y por qué estaba molesta? ¿Quién estaba molesta? María habló con Ana cuando estaba molesta. María está molesta, Ana está molesta. ¿Quién de las dos, no? Entonces, ambigüedad. María, coma, estaba molesta, coma, habló con Ana, ¿no? Podría ser, aunque no se recomienda mucho esos comas, ¿no? Exceso de nominalizaciones, es decir, cuando se abusan del uso de sustantivos. La realización de la evaluación permitió la identificación de problemas. Cuando es mucho más claro decir evaluar permitió identificar problemas. Cuando ya estamos agrandando la oración para decir algo, no tiene sentido. Hay que ser bastantes económicas en el uso de las palabras. Si con menos dices más, es mucho mejor. Mientras más digamos con menos, es mucho mejor. La realización de la evaluación permitió la identificación de problemas, ¿no? Evaluar permite o permitió identificar problemas. Punto. O la evaluación permitió identificar problemas. Ahí está, más claro, ¿no? Desorden de la secuencia lógica. Un párrafo empieza en la conclusión, luego presenta ideas. A eso nos referimos con la secuencia lógica de los párrafos que al final termina en la cohesión, ¿ok? Uso de términos vagos. Por ejemplo, yo utilizo mucho esto a veces cuando doy clases, ¿no? Algo, cosa, varios aspectos, tema, situación, más, mucho, menos, todos estos adverbios son vagos. ¿Por qué? ¿Qué es más? ¿Qué es menos? Entonces es mejor evitar la vaguedad. Ejemplo, se observaron varias cosas. ¿Qué se observó? Entonces hay que decir qué son esas varias cosas, qué son las cosas. Se observaron comportamientos en el aula como exceso de desconcentración a través de conversaciones entre los mismos estudiantes, no atendían las instrucciones del o la docente. Entonces empezamos a explicar el problema y esas varias cositas nos dan flojera de escribirlas porque significa que hay que desarrollar toda una rama de oraciones que implican, ¿no? Todas estas explicaciones. Sin embargo, si hay alguna frase o palabra que ayude a reducir el fenómeno, mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir, las personas que tienen mejor economía, educación, em, que tienen muchos cuadros en su casa, que tienen baño, varios focos y demás, tienden a salir mejor en los exámenes universitarios. Mejor digo, según el capital cultural de los estudiantes, ¿no? O capital social de los cultural y social, y algunos dicen capital erótico, pero según el capital social y cultural de los estudiantes, tienden a obtener mejores resultados en el examen de ingreso a la educación superior, sobre todo en matemáticas y lengua escrita. Y entonces yo ya estoy
haciendo que todo eso que implica, todas esas características que implican el concepto, los reduzco a un concepto. Y es así como funciona la concepción de la unificación de características y situaciones en un solo vocablo, ¿no? En una sola palabra, una sola frase, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre oración y frase? Bueno, las frases no tienen verbo, mientras que las oraciones tienen un verbo, ¿no? Pero también existen frases que son icónicas, culturales, son frases comúnmente dichas en nuestro contexto, y eso pues sí, tienen verbos en muchos de los casos, pero no se refieren a lo mismo, no es una cuestión desde la ortografía y redacción, sino más bien, em, o de la lingüística, sino más bien desde definiciones populares, ¿no? Entonces no es lo mismo. Pero las frases en general, pues no tienen verbos. ¿Qué es una frase? Al decir, eh, ¿qué frase sería buena? O es, o es una frase, por ejemplo, bueno, podríamos decir, o mi, mi religión, o mi Dios, ¿no? Esas son frases. No hay un verbo, hay una expresión, pero no hay un verbo. O mi Dios, eso es una frase. Ya cuando hay un verbo, podríamos considerarla no una frase, sino una oración o una expresión. Pero pues hay frases populares que pues llevan frases, ¿no? Llevan verbos, perdón. Bueno, ahí hay otros ejemplos. Uso excesivo de adjetivos o adverbios terminados en mente. En el estilo académico, conviene privilegiar la precisión antes que la abundancia de calificativos. Lo que les había dicho, adverbios de más, menos, de cantidad, adverbios de cantidad, pues no nos funcionan mucho. El autor expone claramente, rigurosamente, detalladamente, pues, claramente que ser claros. Habría que definir estos criterios de claridad. ¿Qué es claridad, no? Detalladamente, ¿qué es detallar? Sistemáticamente, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la sistematicidad? Y su propuesta innovadora, ¿no? Entonces, la oración, cuando hacemos estos usos, terminan recargadas y terminan con demasiadas calificaciones acerca de un sujeto u objeto. Entonces, se recomienda evitar el exceso de adjetivos. Por ejemplo, el exceso de adjetivos sería decir el carro azul, bello, que brilla, ¿no? Como ir agregándole muchos atributos a un solo objeto, am, que califiquen al objeto, ¿no? Por así decirlo, muchos tipos de adjetivos, pero bueno, hay que evitarlo. Sobre todo los adverbios. Cuando hay poca concordancia, es decir, cuando no se concuerda en género, número o persona, cuando utilizamos mal los plurales, ¿no? Cuando utilizamos parvada, ¿no? La parvada es correcto, no las parvadas. Em, bueno, podrían haber diferentes parvadas, pero todo depende, ¿no? Del uso, de la intención, del escrito. Entonces, todo esto nos va a ayudar a darle indicaciones más precisas a la inteligencia artificial. Entonces, cuando querramos redactar un texto, podemos solicitarle que trate de revisar todos estos aspectos, ¿ok? Y con esto, pues va a mejorar bastante su redacción. Entonces, estos de aquí los vamos a guardar y les voy a hacer un prompt acá. Les vamos a poner prompt final para la elaboración de textos. Vamos a poner de párrafos o sí de textos. Vamos a dejarlo así. Y entonces algo que le vamos a pedir es esto. Y lo otro que le vamos a pedir bastante es esto de acá. El APA. Lo otro es este punto de acá. Cohesión, coherencia, plausibilidad. Estos elementos son los básicos que necesitamos pedirle, indispensables, básicos, indispensables para la redacción.
Perfecto. Seguimos. Y bueno, lo que tenemos que hacer es llegar a esto, ¿no? Mejorar la relación entre ideas, seguir la precisión léxica, el orden lógico, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, aquí en esta actividad, como ustedes lo leyeron, van a entregar un fragmento original, una versión de ChatGPT y una versión reescrita y un comentario breve. Entonces, si yo tengo este párrafo, quiero que hagan el ejercicio con un párrafo cualquiera. Le vamos a poner aquí, escribe ejemplo con errores y citas según, pero con errores. Les voy a pedir que utilicen un texto personal, algo que ustedes hayan escrito, y le vamos a decir, no, mejor eh, un texto completo. Le vamos a pedir un texto completo para que podamos solicitarle todo esto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a partir del texto, vamos a llamarle texto A, siendo un experto, vamos a dejarlo así, mejor porque ya es experto. A partir del texto A, corrige los siguientes puntos. Y vamos a poner cohesión, coherencia, plausibilidad, ortografía, redacción, citación, vacíos, ambigüedad inferencial, exceso, y reescribe el fragmento buscando mayor coherencia académica, y le vamos a dejar el mini ejemplo que está acá. Y vamos a cambiar el estilo, vamos a poner Cambrian. Vamos a enumerar. Luego reescribe, así lo vamos a dejar, y el mini ejemplo. Este va a ser nuestro prompt final, ¿no? Y a este texto le vamos a llamar texto A para que lo pueda ubicar. Es como citar al texto que yo estoy utilizando. Texto A. Y se lo vamos a dar para su corrección. Este texto de acá, este prompt, se los dejaré por acá. Para que lo puedan revisar y utilizar. Recuerden compartir. No lo van a poder descargar, pero lo van a poder revisar. Sí lo van a poder
copiar por cualquier cosa. Y bueno, aquí sí está tardando un poquito más porque son indicaciones que se le están dando y es muy específico la opción que se les está dando. Pero bueno, eso es lo que... muy bien, y como vemos, nos da un diagnóstico breve, presenta redundancia léxica, vaguedad, problemas de cohesión, progresión temática, coherencia argumentativa irregular, se observan errores de ortografía, puntuación, sintaxis y concordancia. La citación en la APA tiene errores, ¿no? Tanto en el texto como en la lista final. Uso incorrecto de et al, ambigüedad referencial y exceso de nominalizaciones, esta idea, esta situación, este tema, la realización, la aplicación, la generación, dificultan la claridad del argumento. Y bueno, aquí está mejorado. Así que pues esperemos su entrega de actividad y continuamos con la meta 4.1.